Lunes 6 de octubre de 2025. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo, se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Él le contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, preguntó a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Jesús le dijo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima. Se le acercó, le vendó las heridas echándoles aceite y vino, y montándole su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 denarios y dándoselos al posadero le dijo: Cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta. ¿Cuál de estos 3 te parece que se portó como prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él contestó: El que practicó la misericordia con él. Díjole Jesús: Anda, haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a meditar 3 mensajes. Primero, ¿te preocupas por tu salvación? Segundo, la fe debe llevar a la caridad. Tercero, ¿cómo ser buen samaritano? Vamos con el primer punto. ¿Te preocupas por tu salvación? El Evangelio comienza diciendo que se presentó ante Jesús un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús entonces le contestó que él, como maestro de la ley, debía saber lo que estaba escrito. ¿Qué lee en las Escrituras? El maestro de la ley contestó: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser, y al prójimo como a ti mismo. El Señor le va a felicitar diciéndole: Bien dicho, haz esto y tendrás la vida. Queridos amigos, un maestro de la ley era básicamente un teólogo judío, una persona especializada en las Escrituras. Por supuesto, nos referimos a todo el Antiguo Testamento porque entonces no estaba todavía configurado el Nuevo Testamento. Entonces, Jesús le pregunta a él: usted debe saber qué es lo esencial. Y efectivamente, esta persona responde. Pero, para no quedar mal, porque la pregunta era muy obvia, después preguntará: ¿quién es mi prójimo? Que esto lo vamos a meditar más adelante. Pero aunque la pregunta que hacía este maestro de la ley era una pregunta cargada con algo de veneno, debemos decir, sin embargo, que es la pregunta fundamental de nuestra existencia. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? El tema de la salvación es fundamental, porque para eso nacimos. De hecho, hay un bellísimo poema que a mí particularmente me impactó mucho cuando lo escuché, porque de alguna manera resume el sentido de la vida. Es de un famoso fraile del siglo XVI llamado Fray Pedro de los Reyes. El poema dice así: ¿Y yo para qué nací? Para salvarme. Que tengo que morir es infalible. Dejar de ver a Dios y condenarme, triste cosa será, pero posible. Posible, y río y duermo y quiero holgarme. Posible, y tengo amor a lo visible. ¿Qué hago? ¿En qué me ocupo? ¿En qué me encanto? Loco debo de ser, pues no soy santo. Hasta aquí el poema. Amigos, el resumen de la vida es la salvación. Nacimos para salvarnos. Nacimos para ir al cielo. Esta vida no es la vida definitiva. Esta no es nuestra patria, aunque en ella debemos hacer lo mejor posible para desde ya hacer un cielo, no solo para nosotros, sino para las personas que nos rodean, para que desde ya empecemos a experimentar el cielo. Pero tenemos que comprender que somos homo viator,
esa expresión homo viator, una expresión latina, significa como hombre en camino, hombre viajero. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros no podemos acomodarnos aquí hasta el punto de pensar que viviremos el cielo aquí y que no habrá una eternidad. No, amigos, la salve nos recuerda que somos desterrados hijos de Eva. Decimos en varias ocasiones que este es un destierro. Esto no significa que vamos a despreciar el mundo presente. Algunos filósofos ateos acusaron al cristianismo de estar pensando tanto en la vida futura que olvidaban la presente. Pero eso es absolutamente contrario a la realidad. Cuando una persona piensa adecuadamente en la vida futura, cuando una persona tiene razones para morir, entonces encuentra las mejores razones para vivir. Tenemos que tener entre ceja y ceja, debemos tener muy presente que estamos hechos es para la eternidad, que estamos hechos es para la salvación. Y entonces voy a vivir conforme a aquello que anhelo. Y cuando se vive conforme a los mandamientos de Dios, es que, repito, nuestra vida en la tierra, nuestro tránsito en esta vida mortal se constituye en una vida maravillosa, en una vida de ejercicio de caridad, en una vida donada a los demás. La salvación, amigos, es lo esencial de la vida. El apóstol San Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 12, decía a esta comunidad de Filipo: trabajad con temor y temblor por vuestra salvación. Es decir, esto es lo esencial de nuestra vida. Tú naciste para salvarte. Pero a ver, ¿cómo es esto que debemos salvarnos si ya Cristo nos salvó? Recuerden que Cristo muriendo en la cruz nos redimió. Es decir, nos dio con su sangre acceso al cielo. El cielo estaba cerrado. Él pagó el precio. Pero nosotros debemos apropiarnos de esa redención. Eso es lo que se llama la salvación. La salvación es que Cristo nos redimió y de alguna manera nos dio como las llaves para entrar al cielo. Pero yo puedo tener esas llaves y no usarlas. Yo puedo tener esas llaves para entrar al cielo y aún así quererme ir lejos de Dios para siempre. Entonces, aunque Cristo ya nos redimió, la salvación consiste en que yo tomo esas llaves y entro al cielo. Es mi decisión, es un acto de mi voluntad. Y tanto la Sagrada Escritura como la doctrina de la Iglesia nos enseña que existen dos pilares fundamentales para la salvación. El primero es la fe en Jesucristo. Y así dice el apóstol San Juan en su Evangelio, en el capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Es decir, lo primero que necesitamos es creer en Jesús, pero luego esta fe debe producir obras. Y así, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículo 31 y siguientes, el Señor dice que en el juicio final se nos examinará en la caridad. Y eso nos lleva al segundo punto. La fe debe llevar a la caridad. Y si se dan cuenta, Jesús, cuando le preguntan por la salvación, va a hablar de la necesidad que tenemos de la caridad con el prójimo. Dice que un hombre samaritano había sido brutalmente golpeado y que por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Sigue el Señor diciendo: pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima, se le acercó, le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándolo en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó. Yo no sé si logramos notar el contraste de lo que está diciendo Jesús. Es que los sacerdotes y los levitas eran personas por excelencia religiosas. Se esperaba que de ellos brotara una caridad espontánea. Vivían estudiando la Torá, vivían estudiando las Sagradas Escrituras, vivían en el templo ofreciendo sacrificios. Y sin embargo, el que ejercitó la caridad fue un samaritano. Y sabemos que entre judíos y samaritanos no hay buena relación. De hecho, cuando Jesús al final pregunta ¿quién es el prójimo entre estos tres?, el maestro de la ley no fue capaz ni siquiera de decir el samaritano. El maestro de la ley se limitó a responder el que ejercitó la misericordia, el que practicó la misericordia con él. A ese punto había discordia entre judíos y samaritanos. Entonces la imagen que propone Jesús es tremenda, porque se supone que la gente más religiosa era la que debía ejercer la caridad, pero en cambio los samaritanos
que no pertenecían de alguna manera al pueblo elegido, que decían que a Dios se debía adorar en un monte llamado Garizim, que no iban al templo a adorar al verdadero Dios, y curiosamente terminaron estos samaritanos siendo modelo de caridad. Repito, esto es verdaderamente increíble y nos habla a nosotros, personas de camino espiritual, porque puede sucedernos. Puede suceder que conozcamos muy bien la doctrina, que oremos mucho y sin embargo ejercitemos poco la caridad. Y por eso el apóstol Santiago en su carta, en el capítulo 2, versículos del 14 al 17, advertirá contra este tipo de fe que no ejercita la caridad, llamándola una fe muerta. Y dice así: ¿de qué sirve, hermanos míos, que alguien diga tengo fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o una hermana están desnudos y carecen del sustento diario, y alguno de vosotros les dice, idos en paz, calentaos y hartaos, pero no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está realmente muerta. Hasta aquí el apóstol Santiago. Amigos, es una tremenda exhortación, y el primer exhortado soy yo, que procuro ir a misa todos los días, rezar el Santo Rosario todos los días, mantenerme en contacto con la palabra. Podríamos decir que nosotros que tratamos de estar cerca de Dios, podríamos muy bien estar representados en ese sacerdote y en ese levita si es que nuestra vida espiritual no nos está llevando a obras concretas, si es que hemos perdido la sensibilidad por el necesitado, por el que sufre. Y cuidado con oponer caridad y fe. Cuidado con decir que lo importante es la fe sin la caridad, o que lo importante es la caridad sin la fe. Amigos, es un binomio inseparable. Si tienes fe, si tienes verdadera fe, esto se tiene que notar en tus obras. Y las obras que se hacen de caridad, que se hacen de entrega a los demás, si no tienen fe, todavía están incompletas. Necesitamos ambas, fe y caridad. Fe y caridad. Una fe que se hace vida en la caridad y una caridad que está sobrenaturalizada por la fe. Tercero, ¿cómo ser buen samaritano? Concluimos diciendo que la invitación del Evangelio es clara. Anda, haz tú lo mismo. Es lo que le dice Jesús a este maestro de la ley después de haberle expuesto la parábola del buen samaritano. ¿Cómo ser entonces buenos samaritanos? La Iglesia nos presenta una hoja de ruta maravillosa para lograr identificarnos con ese buen samaritano. Se llaman las obras de misericordia y existen 7 corporales y 7 espirituales. Vamos a recordarlas rápidamente. Las corporales son visitar a los enfermos, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, dar posada al peregrino, vestir al desnudo, visitar a los presos, enterrar a los difuntos. Todas estas son maneras de ser buenos samaritanos. Es decir, preocuparme por la integridad física de la otra persona. Sin embargo, vienen también las obras de misericordia espirituales. Enseñar al que no sabe, dar buen consejo al que lo necesita, corregir al que se equivoca, perdonar al que nos ofende, consolar al triste, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, rezar a Dios por los vivos y por los difuntos. Repito, amigos, hay que ejercitar ambas, las obras de misericordia corporales y las espirituales. Ciertamente hay una jerarquía. La caridad más alta y elevada siempre será la evangelización, dar a Cristo. Pero es que, repito, no se pueden oponer obras de misericordia corporales y obras de misericordia espirituales. No se puede oponer fe y caridad. No se puede oponer amar a Dios y amar al prójimo. Cuando leemos las vidas de los santos, nos damos cuenta que en ellos se integraba de una manera absolutamente armoniosa ambas realidades, fe y caridad. Oremos. Amado Señor, nos presentamos de nuevo ante ti. Nos has creado para el cielo, nos has llamado a la eternidad y hasta ahora nos ha preocupado muy poco nuestra salvación. Tú nos has redimido, tu sangre nos ha abierto las puertas del cielo. Pero en cuántas ocasiones hemos despreciado y hasta pisoteado esa sangre, y por eso te pedimos perdón. Hoy, Señor, queremos comprometernos en el camino de la salvación a través de una fe vivida con profundidad, una cada vez mayor cercanía a ti, un amor cada vez más encendido por ti, que nos lleve a una profunda caridad con nuestro prójimo,
a ver en su rostro doliente tu propio rostro, conforme a aquello que nos enseñaste. Todo lo que hiciéramos con uno de estos pequeños, contigo mismo lo estábamos haciendo. Señor, enséñanos a ser buenos samaritanos. Concédenos la gracia, porque por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Señor, danos lo que nos pides y pídenos lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿te preocupas por tu salvación? Segundo, la fe debe llevar a la caridad. Tercero, ¿cómo ser buen samaritano? Compromiso. Sé buen samaritano hoy, ayudando a una persona que lo necesite. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.